Mucho gusto, mi nombre es Karen Rangel y con mi compañero Marlon Rosas le vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los continentes de Europa, Asia, América y África, que fue donde se desarrolló estas dos guerras. A continuación mi compañero le va a dar un breve resumen de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de noviembre de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Europa fue el principal escenario de la Primera Guerra Mundial. Fue donde comenzó y donde terminó, donde durante los 4 años que duró la guerra, ejércitos de proporciones hasta entonces desconocidas se enfrentaron a una escala gigantesca, con utilización de nuevas tecnologías bélicas, cuyos resultados fue la devastación de las regiones de guerra, la quiebra de la economía europea y millones de muertos, mutilados e inválidos. En África, el Reino Unido, con el control casi absoluto de los océanos, tenía el poder y los recursos para conquistar las colonias alemanas en África tras el inicio de la Gran Guerra. Las dos colonias alemanas en el África Occidental habían sido obtenidas por el Imperio Alemán hace poco y por tanto no estaban bien defendidas. Además, las colonias alemanas en esta región estaban completamente rodeadas por las colonias de sus enemigos, Reino Unido, Francia y Bélgica. En Asia se conoce con el nombre de el despertar de Asia, el periodo vivido por ese continente en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Se trató del proceso por el cual las élites intelectuales asiáticas empezaron a tomar conciencia de la urgencia de independizarse de sus metrópolis. El despertar de Asia es el resultado también de un proceso de ilustración y de intercomunicación y de transferencias entre los intelectuales orientales y los occidentales. En América, cuando el Congreso de Estados Unidos finalmente dio su aprobación para entrar a la Primera Guerra Mundial, el 6 de abril de 1917, la decisión fue catalogada por la mayoría de los analistas como inevitable. El autor Patrick Gregory explica cómo el país llegó a ese punto. El camino rumbo a la guerra había comenzado poco más de 2 meses antes, cuando el gobierno imperial alemán decidió reanudar sus políticas bélicas de ataques submarinos sin restricciones a las aguas costeras de los alrededores de las islas británicas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1930 y así dio inicio a esta guerra. Las características de esta guerra fueron: debilitaban al oponente, destruían las ciudades con bombas e invertían mucho dinero en armas y aviones. Causas de esta guerra: el surgimiento del fascismo. El fascismo es una ideología y sistema político totalitario de extrema derecha que se opone al comunismo, liberalismo y a la democracia. Otra causa fueron las tensiones chino-japonesas. Japón desató toda su ira contra China en Nankín en 1937. Fueron 42 días de horror que Japón intentó silenciar. Las consecuencias de esta guerra fueron la división de Alemania, el surgimiento de nuevas tecnologías, la descolonización y la muerte de entre 50 y 70 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en 3 escenarios distintos: en el continente europeo, asiático y africano. En el continente de esta historia sucedieron eventos extremadamente traumáticos para la civilización humana, como lo es la muerte masiva en campos de exterminio y de trabajo forzado, o como lo es la utilización por primera vez de armas nucleares de destrucción masiva hacia la población civil.